Quiero compartir con ustedes ahora parte del mensaje que iniciamos concerniente a cómo vivir vidas saludables en el Señor, cómo vivir vidas que reflejen el poder, la vitalidad del reino de Dios y a cómo ser gente que ejemplifique en nuestro caminar el gozo y la paz y la armonía del Espíritu Santo. Cómo vivir en medio de un mundo hostil y un mundo caído en una forma victoriosa, reflejando la salud y la gracia del Señor. Y siempre que emprendo estos últimos mensajes, me gusta establecerlos en el marco que los emprendimos para que ustedes entiendan mejor el hilo de lo que estamos haciendo. Y ustedes recordarán que mi meta es ayudarnos a obtener recursos para ser esa gente que refleje la bendición de Dios en todas las dimensiones. Porque Dios nos llama a ser prósperos, no solamente en el aspecto financiero, sino ser prósperos en reflejar el carácter de Jesús, reflejar la salud perfecta que hay en la personalidad de Jesucristo, ser gente que manifieste el fruto del Espíritu Santo, gente que en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en las características de nuestra persona, reflejemos los mejores valores del reino de Dios. Y hemos dicho que esa jornada de ser mejores, de reflejar la salud emocional, espiritual, a la cual Dios nos llama, es una jornada que nunca termina, es una jornada de toda la vida. Estamos continuamente siendo perfeccionados, pulidos, tratados por Dios y vamos de crecimiento en crecimiento. Pienso a veces en las palabras del apóstol Pablo que dice: hijitos míos, por los cuales padezco dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo creo que eso es el Espíritu Santo mismo hablando. El Espíritu Santo está en dolores de parto por cada uno de nosotros, hasta que Cristo sea dado a luz en nuestra vida. Cuando nosotros entramos al Evangelio y nos sometemos al trato de Dios, estamos deformados por un mundo que nos ha deformado. Muchos de nosotros entramos al Evangelio y entramos después de años de vivir en todo tipo de prácticas y hábitos que nos desestabilizaron y que desdibujaron la imagen de Dios en nosotros. Y entramos al Evangelio y hay en nosotros todo tipo de neurosis, ataduras, defectos, cosas que nos traban en el camino, nos obstaculizan en nuestro caminar, en la vida y en la vida cristiana específicamente. Cosas que nos traen dificultades, nos traen cosas desagradables, a veces somos desagradables para otros, a veces herimos a otros con nuestros defectos, a veces nos herimos a nosotros mismos. Y a veces hemos en el camino obtenido heridas de errores que hemos cometido o que otros han hecho en nuestra sensibilidad, que nos toca entonces pasar por largos procesos para ser sanados de todas esas cosas. Y ese es el caminar cristiano. Yo le digo a la gente que recordemos siempre, cuando entramos al Evangelio, entramos para ser tratados por Dios, entramos para ser sanados, entramos para que Dios saque todas esas deformaciones y que nos configure y nos reconfigure según la imagen de Jesucristo. Y hemos estado trabajando ese tema en los últimos domingos. Y me he detenido por un tiempo, y creo que les dije la última vez que estuvimos juntos, que iba a tomarme unos 3, quizás hasta 4 sermones para tratar específicamente el tema del sufrimiento y el tema del dolor y cómo Dios usa los inconvenientes de la vida, los momentos difíciles de la vida, los sufrimientos y los padecimientos para, sorprendentemente, hacernos más felices y sanarnos de muchas cosas que de otra manera cargaríamos con nosotros y que nos harían arrastrarnos en vez de correr
como dice la palabra, con ligereza la carrera de la fe. Y es interesante que después que sucedió esto con nuestra nieta Daniela y con Abigail y todo esto, esta zozobra que tuvimos la semana pasada, mientras yo me ajoraba echando unas cosas en la maleta el sábado por la tarde, como a mediodía, para ir corriendo para Nashville, para Tennessee, porque a Abby le iban a hacer esa cesárea y no sabíamos cómo estaría la bebita y qué iba a resultar de todo esto. Yo pensaba, wow, ese sermón que yo prediqué el domingo anterior sobre el dolor y el sufrimiento, me lo prediqué a mí mismo proféticamente. Y es bueno que entendamos que es así. Aun cuando uno está sirviendo al Señor en las maneras más profundas y más comprometidas, el dolor puede venir a nuestra vida. Pueden venir las dificultades, puede venir una enfermedad no esperada, puede venir un reverso económico no esperado, puede venir un fracaso en nuestras vidas, una pérdida de alguna manera. Algo puede suceder en nuestra vida, aun cuando estamos en el centro mismo de la voluntad del Señor. Y eso es parte de la experiencia cristiana. Y Dios usa estas cosas para perfeccionar la imagen de Cristo en nosotros. Y yo les digo que cualquier evangelio, cualquier ministerio, cualquier predicación sostenida que no incluya y reconozca la mención y el enfoque del dolor y los sufrimientos en la vida cristiana, no es un evangelio auténtico, hermanos. Es un evangelio superficial, es un evangelio tronchado, es un evangelio macheteado, es un evangelio solamente parcial. Porque cuando yo leo la Escritura una y otra vez, lo que yo veo es el Espíritu Santo hablando a los creyentes de que hay tiempos de dificultad y de sufrimiento que vienen a nuestras vidas y que Dios los usa para gloria suya y para bendición de sus hijos. Que a la larga no podemos ser derrotados. Puede venir cualquier situación a nuestra vida y en vez de resistirla, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, Señor, ¿cómo puedo yo sacarle provecho a este tiempo que estoy pasando? Aún en esta experiencia que nosotros hemos estado experimentando como familia, continuamente yo me he estado preguntando, Señor, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué propósito tú tienes en la vida de nuestra hija Abigail, en su esposo, aún en la vida de Caleb, 6 años de edad, y en nosotros también? ¿Y qué podemos sacar de provecho a todo esto? ¿Cómo tú estás formándolos a ellos? ¿Y cómo estás preparándolos para otras cosas? Porque sabe que cuando viene la aflicción y el dolor a nuestra vida, si los pasamos bajo el entendimiento y el discernimiento del Espíritu Santo, eso va a ser una gran lección que nos va a dejar más fuertes y más perfeccionados que nunca. Déjeme dirigirle a un pasaje, así voy a estar salteando diferentes cosas. Vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 12. Si alguien me trae... Sam, can you give me the water? I think there's a little bottle of water there. Hay tantos pasajes, just that one is fine. Yeah, thank you. Hay tantos pasajes en la Escritura que nos recuerdan del rol terapéutico, del dolor y del sufrimiento y las pruebas en la vida del creyente. Porque de eso se trata, hermanos. Usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la salud emocional, el gozo, el espíritu liviano con que debemos vivir la vida, con el dolor y el sufrimiento? Los dos están íntimamente conectados. Dios usa precisamente el dolor, el sufrimiento, la persecución para soltar de nosotros cargas que si no las quitara nos arrastraríamos en la vida cristiana en vez de caminar con ligereza el camino de la fe. ¿Sabe quiénes son las gentes más genuinamente felices en el mundo? Aquellos que han pasado a veces por grandes tribulaciones y han salido purificados como el oro. Y conocen lo que es el sufrimiento, pero han descubierto también que Dios es más que poderoso para sacarlos victoriosos de toda prueba y de toda dificultad. Aquellos que han probado la fidelidad de Dios en medio de las luchas, los padecimientos y las pérdidas. Y el dolor no es algo que como que tenemos simplemente apretar los dientes y soportarlo allí como una medicina amarga. El dolor y el sufrimiento
en las manos de Dios son como el bisturí y el escalpelo en las manos de un cirujano. Cortan cosas de nosotros que si se quedaran nos matarían y nos harían daño a nosotros. El dolor, el fuego del dolor es como esa soldadura, ese fuego que usa un soldador para derretir piezas de metal que se han adherido a otra cosa y quieren soltarlas para volver a reconfigurarlas de nuevo. A veces Dios tiene que pasarnos por un fuego emocional para separarnos de cualidades y actitudes en nuestra vida que nos están haciendo daño a nosotros. Y que una vez que hemos experimentado ese trato de Dios, entonces como que estamos más ligeros, podemos caminar con más ligereza la carrera de la fe. Mire lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, él acaba de hablar de esos héroes de la fe en el capítulo 11, que padecieron grandes tribulaciones, tocamos eso anteriormente, padecieron grandes pruebas y persecuciones, y que a pesar de eso la Biblia los considera héroes de la fe. Porque a veces decimos, oh, si tú tienes fe no vas a pasar por ningún dolor, toda enfermedad va a ser quitada de tu vida. No, no es verdad. Muchas veces, aún en medio de la mayor fe, vamos a padecer tribulaciones y dificultades. Ahora, saldremos victoriosos de todas ellas, eso sí. Entonces, el escritor de Hebreos dice, hey, por tanto, viendo esta gran nube de gente poderosa que han sufrido y han prevalecido en medio de todas esas luchas, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí está una de las cosas. Dios usa el dolor, las pruebas, la disciplina para despojarnos. Es como un atleta que quiere ser más efectivo y en vez de poner más peso, lo que hace es que pierde peso. Por ejemplo, él está usando la imagen de un corredor. Usted ha visto un corredor de maratón. ¿Cuántos han visto un corredor de maratón así sobrepeso? Los corredores de maratón o de distancia, todo lo contrario, ellos quieren ser tan livianos como una pluma. Y la gente piensa que, wow, mira este enclenque aquí tan esquelético. No, pero él lo hace porque mientras menos peso tiene, menos tiene que trabajar sus pulmones, su corazón, sus huesos, sus músculos, y puede correr con más ligereza. Por eso es que los maratonistas tratan de solamente tener el peso mínimo que puedan para poder ser efectivos. Nosotros los latinos somos todo lo contrario. Le decimos a alguien cuando está, oye, qué gordo está saludable, qué bien se ve, está gordísimo. No, pero es todo lo contrario. A veces tenemos que disciplinarnos para poder, y es así en la vida cristiana. Nosotros a veces tenemos una gran cantidad de peso excesivo en nosotros. Ira, enojo, depresión, ansiedad, rencor, todo tipo de actitudes indebidas, ataduras sensuales en nuestra mente, en nuestros corazones, complejos de inferioridad, fobias de diferentes tipos que hemos adquirido porque la vida nos ha dado duro o porque nos han deformado diferentes experiencias. El Señor usa el fuego de la prueba. Estas son pesos que están sobre nosotros, defectos de nuestra personalidad que acarreamos de una vida deformante. Y cuando entramos al Evangelio, Dios dice, no te apures, yo te voy a poner en un plan de entrenamiento y te voy a quitar esas cargas de encima. ¿Y cómo se quitan esas cargas que están tan adheridas a nuestra personalidad? Por medio del fuego. El fuego es lo que las despega, así como también a veces el fuego es lo que pega. Para soldar tiene que derretir el metal, tiene que generar calor. Por eso es que la Biblia habla muchas veces eso del horno de fuego, de la prueba, del crisol, que derrite el oro y le quita sus impurezas para que sea puro. Es decir, el uso del fuego. El fuego no es solamente para el infierno, el fuego también es para nosotros, para sacarnos cosas que necesitan ser extraídas de nosotros. Porque esas cargas artificiales, esos defectos en nosotros son como pesos sobre el atleta, sobre el corredor. Y el corredor necesita aligerarse. Entonces Pablo usa esa imagen del maratonista, del corredor, y dice, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En mi Biblia ahora mismo yo noto que en algún momento yo hice un círculo alrededor de la palabra paciencia. Porque la vida cristiana requiere mucha paciencia. Un maratonista va a correr 26.2 o 3 millas, 26 millas y pico. Y si el maratonista se ajora y se dispara
en la primera milla o dos no va a llegar a la meta. El correr a larga distancia requiere disciplina, no solamente para llegar a la meta cuando ya el cuerpo se ha cansado, sino para disciplinarse, para no adelantarse. Mucho de una carrera de maratón es disciplina, estrategia, cálculo, saber cómo disciplinar el cuerpo. Y también cuando ya tú estás muerto prácticamente, que no te queda nada, es tu voluntad solamente la que te lleva hacia el final. Entonces, así mismo es la vida cristiana. Hay tiempos en nuestra vida en que tenemos que ejercer paciencia y decir, Señor, voy a bajar la guardia y dejar que tú completes lo que tú quieres hacer en mi vida. Hay tiempos en la vida cristiana que va a venir el dolor, va a venir el sufrimiento y requerimos paciencia y someternos al trato de Dios hasta que Dios haya completado su trabajo en nosotros. Por eso es que yo me resisto a esta imagen superficial del cristianismo que tanto se predica hoy en día. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y vas a tener 2 BMW en la marquesina de tu carro. Ven a Cristo y vas a tener el mejor trabajo de todos. No, la vida cristiana es la vida. ¿Por qué Pablo compara la vida del creyente con la de un agricultor, la de un soldado, la de un atleta, un corredor? 3 cosas que requieren esfuerzo, disciplina, persistencia, visión a largo plazo, porque la vida cristiana incluye una dimensión de esfuerzo y hasta de sufrimiento y dolor, pero todo eso Dios lo usa para bendición nuestra, para aligerarnos la vida, para sanarnos, para hacernos más contentos, más felices, más satisfechos, inclusive con nosotros mismos y de mayor bendición a los que están alrededor de nosotros. Así que yo no estoy aquí para predicar, sufre, simplemente aprieta los dientes allí y aguanta hasta que te muera y Dios te saque de este valle de lágrimas. No, yo te estoy diciendo que Dios te quiere formar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere adelgazar espiritualmente, Dios te quiere liberar de tus ataduras para que puedas verdaderamente ser feliz aquí en la tierra y ser de bendición para otros y dar fruto para la gloria de Dios. Esa es la razón y ese es el porqué de los padecimientos. Para mí los padecimientos y el sufrimiento es como etapa formativa en una vida de bendición y gozo. Habrá momentos, como en la vida de un soldado. Usted sabe que un soldado de carrera, de vez en cuando lo llaman de la vida normal de un soldado a ir o al campo de guerra o a ir a entrenamiento adicional para perfeccionarse y pulirse. Los soldados de carrera tienen que ir y en sus hojas de servicio para poder ser promovidos al próximo rango tienen que tener ciertos estudios, ciertas experiencias militares, estudiar estrategia, formarse mejor en diferentes cosas acerca de la guerra para poder promoverse al próximo nivel. Y así pasa con nosotros. Puede que tú tengas 2, 3 años de gran bendición, descanso, pero óyeme, no te pongas demasiado cómodo, ¿sabes? De vez en cuando mira por el lado así para ver, porque hay momentos. Y yo creo que toda vida cristiana y toda vida humana está puntualizada por tiempos de prueba y de dificultad que van a venir a nuestra vida. Y por eso tenemos que armarnos de paciencia. Por eso es que la paciencia es un elemento tan importante de la vida cristiana, porque en el mundo vamos a tener tiempos de prueba y de dificultad, pero no todo es prueba o dificultad, hay tiempos también de gran bendición y de gozo, pero a veces sí tenemos que prepararnos para eso. Entonces el apóstol Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, aleluya. No lo ponga en el pastor, porque el pastor es una caña muy débil, si usted se recuesta demasiado de ella la va a romper, usted también. Mucha gente depende de los pastores, ¿no? Hey, yo necesito que ustedes oren por mí y por mi familia ahora mismo. Más bien, no pongas tu mirada en ningún hombre, no la pongas en ninguna iglesia, no la pongas en ningún anciano, no la pongas en un dechado de virtudes en la congregación, porque muy posiblemente te van a decepcionar, ¿sabes? Hay mucha gente que entra al evangelio, alguien los trajo, los inició, y después esa persona los decepciona por alguna otra razón, o un hermanito que ellos pensaban que era Dios encarnado aquí en la tierra, los traiciona, los decepciona, y se viene abajo su fe. No dependas Mira, la iglesia es buena, la comunidad de fe es maravillosa. Qué buena es la familia de Dios. Pero ¿sabe qué? Que también hay allí personas que también necesitan que Dios les quite unas cuantas púas de su vida también.
Y de vez en cuando te van a hincar con sus defectos y sus problemas. Y si tú dependes para tu fe y para tu felicidad espiritual de la gente en la iglesia o en el mundo, te van a decepcionar. Por eso que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en hombre. No pongas tu fe en nada de este mundo. Ningún hombre, ninguna mujer. Mantén tu mirada puesta en Cristo Jesús. Ese nunca te va a traicionar. Ese nunca te va a decepcionar. Ese nunca te va a dar una lección equivocada. Cuando nosotros nos fijamos en Cristo y miramos su ejemplo, su fortaleza en medio de la prueba. Oiga, cuando yo veo a Jesús diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa antes de pasar por la cruz, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Te entiendes? Eso, cuando yo veo la fortaleza de Cristo, veo su integridad allí en la cruz, preocupándose por su madre para dejarla bien antes de morirse, preocupándose por este malhechor que necesita ser evangelizado y que se le dé paz antes de él partir de este mundo. Cuando lo veo perdonando a los que lo crucificaron, cuando lo veo en diálogo allí agónico con su padre para ser fortalecido. ¿Y qué otras cosas habrá pasado allí en ese tiempo? Y cuando lo veo allí preocupándose por Pedro, cuando Pedro lo niega 3 veces y él le da una mirada, que yo me imagino que fue una mirada de compasión y de misericordia, y con una sonrisita leve. ¿Te acuerdas de lo que te dije, Pedro? Cuando tú creías que eras el gran Pedro, que todos me iban a dejar y tú no me ibas a dejar, pero mira, ahí estás, pero no te preocupes, que vamos a hablar después que todo esto haya pasado, como lo hizo. No, entonces cuando yo veo a Cristo en esa manera y lo veo a través de su vida de entereza, allí privado de su totalidad divina, de su gloria en la cual habitaba desde la eternidad, y ahora allí metido en un alambrito chiquito de un ser humano, en la camisa de fuerza de su humanidad, viviendo íntegramente delante del Padre. Para mí eso es un ejemplo. Ponga la mirada en Cristo. Si usted quiere terminar esta carrera, péguese a Jesús. El Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Usted sabe cómo se vive la vida cristiana con poder? Cuando uno se enchufa a Jesús todo lo que puede. Y estás un rato allá en el mundo trabajando y luchando, pero desde que puedes otra vez te metes y te enchufas otra vez a Cristo. Eso fue lo que hicieron los discípulos. El Señor los mandó, vayan, ministren, reprendan demonios, sanen enfermos, prediquen el evangelio. Pero dice que cuando regresaron, enseguida se juntaron a Jesús y le dijeron todo lo que habían dicho y todo lo que habían hecho. Porque Cristo es como así, como es como es el diabético que se mete a una máquina. ¿Cuáles son el que? Sí, uno de, usted sabe, ¿no? Para que le purifique la sangre, le sane, ¿no? Usted necesita purificarse de una manera u otra. Y Cristo nos purifica. Diálisis, sí. Es decir, cuando ya el mundo te contamina durante el día, el trabajo, los problemas de la vida, los tapones en la ruta 93 o la 95 a las 5 de la tarde, llegas a la casa envenenado, ¿no? Óyeme, lo mejor que tú puedes hacer, siéntate 5 o 10 minutos, concéntrate en Cristo, que padeció tal contradicción. Mira, la ruta 93 a las 5 de la tarde no es nada con lo que Cristo padeció, ¿sabes? Cuando tú estés allí de pulgada a pulgada, recuerda las aflicciones de Jesús. Y eso es lo que Pablo dice, ¿no? Considerad a aquel que padeció tal contradicción de pecado, ¿no? Y entonces corre con paciencia la carrera que tienes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. A mí me encanta eso dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue lo que le permitió a Cristo estar 30 y pico de años sobre la tierra, padeciendo tantas diferentes cosas? Entre ellas un cuerpo a cuerpo con el mismo Satanás en el desierto, después de 40 días de ayuno. Y ver tanta imperfección en este mundo y luchar con su propio cuerpo y su propia deidad adelgazada. ¿Sabe lo que le dio a Cristo ánimo? Dice Pablo, o el escritor de Hebreos, quien quiera que fuera, fue pensar en todo lo bueno que iba a resultar de ese sacrificio de él. Él estaba pensando en latinos y americanos como nosotros aquí hoy, en León de Judá, 2014 años después, sanos, salvos, con nuestro pasaporte ponchado para ir al cielo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario.
Él pensó en multitudes a través de todos estos siglos, salvas por medio de su sacrificio en la cruz. Él pensó que toda su aflicción, todo su sufrimiento iba a tener un resultado transformador de la historia de la humanidad y el destino del cosmos. Y eso le dio ánimo para seguir adelante y correr con paciencia la carrera de la fe. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos por pruebas, tribulaciones, dificultades en nuestra vida. Piense en el resultado. Piense en lo que viene después que usted pase por ese tiempo. Va a ser de bendición y usted será mejor que cuando comenzó la batalla. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él dijo, esto no es nada, comparado con lo que voy a sacar de todo esto. ¿Sabe otra cosa que Cristo obtuvo también de la cruz? No solamente la redención de billones y billones de seres humanos que lo han aceptado como Señor y Salvador, sino que Él mismo recibió una corona de gloria. Dice la palabra de Dios, búsquelo en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Dice que el Señor tomó forma de siervo. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que asumió forma de hombre y de siervo y se hizo obediente, y obediente hasta la cruz, dice. Y dice que por lo cual Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La humillación de Cristo, su padecimiento, su obediencia suma, su sacrificio en la cruz, le obtuvo a él un nombre que es sobre todo nombre. Le dio más gloria, si cabe la idea. Lo coronó totalmente y lo hizo el primogénito entre millones y billones de personas salvas a través de la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la manera de uno ascender es bajando. Si tú te sometes al trato de Dios en tu vida y permite que Dios te trasquile, vas a ser bendecido y vas a ser levantado. El que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Si tú te sometes bajo la poderosa mano de Dios y dejas que Dios trate con tu vida y te sometes al trato de Dios, Dios va a darte gloria, poder, bendición, autoridad. A la autoridad se llega a través de la humildad y la sujeción a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no nos beneficiamos más del sufrimiento y de las pruebas de la vida? Porque no sabemos cómo padecer correctamente. Cuando usted entre en una prueba, cíñase los lomos bien, apriétese el cinturón, arréglese el jacket y deje que Dios haga su obra en usted. En vez de estar maldiciendo y respingando y dando una perreta ahí tirado en el piso, pataleando y perdiendo la elegancia, siéntese tranquilito y deje que Dios lo trasquile, como una oveja. Y usted va a salir así como salen las ovejas, feíto y sin lana, pero luego usted va a regresar bendecido. Y Dios va a hacer que usted crezca otra vez una piel saludable y lozana, porque usted sale brillando como el oro, dice la palabra del Señor. La prueba, déjeme decirle, si usted la pasa correctamente y usted la pasa allí adorando al Señor, preguntándole, Padre, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué tú estás haciendo en mi vida? ¿Cómo puedo yo cooperar contigo en este tiempo? ¿Qué lecciones tienes tú en este proceso? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Más humildad? Que deje de depender más de mí. ¿Qué tú quieres que tú quieres quebrantar mi hombría? ¿Quieres mostrarme alguna área de mi vida que tú quieres que yo te entregue? ¿Hay algo en mí que tú quieres trabajar? ¿Debo orar más? Muchas veces, si usted interpreta su prueba como interpretaría un poema, como yo estoy interpretando este pasaje de la Escritura, mire su aflicción, mire su padecimiento, mire el proceso que usted está viviendo y trate de hacer una exégesis bíblica de ello. Y trate de descubrir y escuche la voz de Dios decirle lo que Él quiere que usted aprenda a través de esa prueba. Y usted verá que usted va a aprender muchísimo y va a ser de gran bendición. Sométase a la prueba, no la resista, deje que el cuchillo pase a través de usted, limpio. Muchas veces pasamos tiempo en la prueba porque no nos sometemos a ella. Mientras más pronto nosotros nos sometemos a la prueba, más fácil ella pasa a través de nosotros y más rápido salimos de ella. Aprendamos a sufrir en un sentido. Cuando pasamos por la prueba, como un soldado
Sométase al entrenamiento. No es prueba, no es castigo, es disciplina. Y voy a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, dice, considerad aquel que sufrió. Yo no sé por qué Dios me detuvo en este pasaje, porque esto es diferente al sermón primero. Pero amén, vamos a hacer un exégesis de él, porque aquí está. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Use a Cristo como ejemplo para que usted no se canse hasta el punto de que se dé por vencido. Que usted pueda mantenerse firme hasta el último momento. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Óigame, a muchos de nosotros nos da un dolor de cabeza y ya estamos listos para renegar de Cristo. Pasamos, se nos ponchó una goma en la carretera y ya nos creemos los mayores mártires del mundo. Óigame, ¿y qué de la gente que está sufriendo persecución ahora mismo en el mundo? ¿Sabe que este es el siglo de la persecución del cristianismo en el mundo? Ahora mismo hay millones de cristianos en diferentes partes del mundo padeciendo persecución hasta la sangre. No como nosotros, que simplemente nos quejamos porque mi televisor es solamente de 40 pulgadas, sino de 65. ¿Sabe? Déjeme decirle aquí entre paréntesis, esto le va a resultar gracioso. Ayer yo tuve una crisis de conciencia. ¿Usted sabe qué hacía el pastor en Best Buy ayer a las 4 o las 5 de la tarde? Una sobrina mía que es una compradora experta, había comprado un televisor el viernes antes en Midnight Madness de esa, ¿no? O el jueves antes en la noche. Me enseñó que podía comprar un televisor. Nosotros tenemos un televisor pequeño y no es del último modelo, que por $300 y algo podía conseguir un televisor de 40 pulgadas, HD, Smart TV, todos los hierros y todos los fierros habido y por haber, y un Blu-ray DVD player de última hora. Y yo dije, bueno, wow, mira, qué tremendo. ¿Y por qué? Y entonces sucumbí a la tentación. Pero después de eso estuve pensando todo el día y el otro día, verdaderamente, y esto soy yo, no quiero, porque cada uno tiene su proceso con respecto a esto. Si usted fue a Midnight Madness, no se preocupe si compró algo. Pero yo me puse a pensar, ¿sabe qué? Con tantos gastos que uno tiene en este tiempo, y nosotros no necesitamos en realidad. Este televisor nos va muy bien, y si yo quiero ver un documental, una película, la veo en iTunes, en mi computadora, y no necesito, en realidad yo no necesitaba eso, no lo necesitábamos. Y les confieso que tuve como 25 minutos dando vueltas en Best Buy cuando lo fui a buscar, el bendito televisor este. Porque así es que es uno. Y fue todo un diálogo filosófico conmigo mismo. El consumerismo, me fui por allá, por Dante y Nietzsche y todos los filósofos ha habido, Spinoza, y hice un mundo de eso. Y finalmente me tragué la píldora y fui al escritorio y dije, ¿saben qué? Cancélenme la orden, no lo quiero. Porque eso fue personal mío. Porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a tantas cosas de lujo y tanto, y gloria a Dios, Dios nos bendice, amén, eso no es problema. Pero francamente, la verdad es que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a tantos lujos y tantas cosas, cuando hay tantos de nuestros hermanos en el mundo entero que están padeciendo las cosas más terribles. Gente que está siendo martirizada en Irak, en Irán, perseguidos, en las prisiones, en Afganistán, en Pakistán. Hay cristianos en África del Norte. Hay una lucha terrible entre musulmanes, Boko Haram y estos grupos que están persiguiendo a cristianos y matando aún a los suyos también. En Corea del Norte, en China comunista, en diferentes partes donde el mundo musulmán está en control. En Palestina, en Belén donde nació Jesús. El cristianismo está prácticamente desapareciendo porque los mismos musulmanes ahí están persiguiendo a los cristianos en esas áreas. Y hay el peligro de que Belén y muchas áreas de Palestina queden sin cristianos por toda la persecución que están experimentando en esos lugares. Y nosotros estamos aquí y esta familia está sirviendo al Señor a peligro de su muerte. Y tenemos que darle gracias a Dios que nosotros no padecemos de tanto aquí. Y no nos quejemos tanto de lo que dice el apóstol aquí al escribir, ¿no? Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y es más, ya se les ha olvidado, dice el versículo 5, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Mis hermanos,
Cuando usted pase por una lucha en su vida, no subestime, no menosprecie, no reniegue del trato de Dios en su vida. La disciplina de Dios, lo que en el griego original dice paideia, que no es la disciplina de Dios como que Dios está con un azote ahí pegándote correazo cada vez que tú haces algo malo. No, la disciplina de Dios es la formación, el trato de formación, formativo de Dios. Es el discipulamiento de Dios. Es el régimen de entrenamiento a través del cual Dios pasa a todos aquellos para los cuales tiene un propósito y un plan. Sabe que si Dios no tiene un plan para tu vida, Él te va a dejar que corra como un chivo sin ley, como dice Gregory. Que hagas lo que tú quieras, que vendas droga y ganes mucho dinero en la droga y después te vayas al infierno, porque Dios no tiene ningún propósito. Es así, a veces Dios no tiene un propósito. Pero si Dios tiene un plan en tu vida, Él te va a disciplinar y te va a tratar. Él va a trabajar en ti hasta que Cristo sea, ese va a ser su plan. Y lo único que va a interrumpir ese trato de Dios es la muerte. Pero mientras tú estés aquí en la tierra, Dios va a estar trabajando contigo. Y va a estar disciplinándote, tratando. La disciplina de Dios es simplemente, es la disciplina del soldado. El entrenamiento, podríamos decir el entrenamiento de Dios. Y eso incluye toda esa experiencia que nosotros consideramos experiencias negativas, sin sabores, luchas, dificultades, contratiempos, obstáculos en el camino, luchas internas. A veces Dios nos pone entrenadores dentro de nosotros que se parecen mucho al diablo. ¿Sabe qué? Yo creo que, diciéndolo así, arriesgando un poquito teológicamente, Dios a veces asigna pequeños demonios para que nos entrenen a nosotros, ¿sabe? Yo, si tuviera tiempo, lo desarrollaría, ¿sabe? Los demonios hacen lo que Dios quiere que hagan. Y muchas veces Dios nos pone demonios, a veces son gente que parecen demonios. Pero Dios usa demonios para tratar con nosotros y perfeccionar la obra de Dios en nosotros. El diablo es usado aún por Dios para entrenar y bendecir a los hijos de Dios. Y yo le puedo probar eso. A Pablo dice que Dios quería impedirle a Pablo que se enorgulleciera demasiado por toda la revelación y los dones que Pablo había recibido. Porque la tendencia natural de este hombre habría sido hacia el orgullo. Y Pablo mismo, después escarmentado, dice que Dios, para que él, dice, no se enorgulleciera desmedidamente de las revelaciones que él había recibido, tan grandes que ni siquiera le era permitido compartirlas con otros seres humanos. Para que él no se enorgulleciera desmedidamente, dice que Dios me envió un aguijón en la carne. Dice un ángel de Satanás, es lo que dice en el griego original. Ángelos Satan. Un diablo, por así decirlo. Nosotros lo hemos eufemizado diciendo un mensajero, pero la palabra ángelos quiere decir tanto mensajero como ángel. Yo creo que fue un espíritu, y esos son misterios abismales que no podemos descifrar totalmente. Pero Dios obró en la vida de este hombre, permitiendo que hubiera una lucha en su interior. No sabemos cuál era la lucha que Pablo tenía, pero Pablo dice, un mensajero que me abofetee, dice. Es decir, esto era una vergüenza para este hombre. Para este gran hombre de Dios, esa lucha que él tenía era algo vergonzoso. Y parecía que venía del infierno mismo. Y dice Pablo, acerca de lo cual vine 3 veces delante de Dios para que me librara de ello. Y 3 veces me vino la respuesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Qué misterioso eso, ¿eh? Óigame, Dios es un Dios severo. Eso es una cosa, usted le puede gritar a Dios todo lo que usted quiera y Dios le va a decir, no, te voy a dejar ahí un tiempo más, en el rodillo. Está corriendo con la lengua afuera, ya, sácame de esto. Y dice, no, quédese ahí un rato más, usted puede. Que me va a dar un ataque al corazón, no, usted puede, quédese allí metido. Que ya no puedo más, sí, usted puede. Porque el guerrero, el soldado, el atleta, es perfeccionado cuando va más allá de su zona de comodidad. El atleta tiene que pasar por el dolor para expandir su capacidad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida. Y Pablo recibió de ese Padre amoroso. Es que Dios es un Dios severo. El amor de Dios es un amor severo. Por eso es que yo me ofendo cuando veo tanta gente predicando un amor fácil en este mundo de Dios. Que Cristo lo que predicó fue amor y aceptación. Mire, ese fue el que cogió un látigo y azotó a todos los fariseos y todos los hipócritas que había en el templo y los llamó sepulcros blanqueados.
El amor de Cristo es un amor viril, es un amor guerrero, es un amor que tiene hierro metido por dentro. Y cuando Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, Él te azota muchas veces. Él te disciplina, Él te trata. Porque, y Pablo recibió ese mensaje de Dios. El Señor le dijo, no, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. Mi poder se completa en tu debilidad. Y Pablo entendió lo que Dios le estaba diciendo y por eso dijo, bueno, si es así, entonces voy a gozarme en las debilidades y en las afrentas y los sufrimientos y las persecuciones. Léalo, 2 Corintios capítulo 12. Es uno de los pasajes formativos en mi vida también. Que muchas veces hay aflicciones y tribulaciones y luchas que nosotros tenemos que batallar con ellos hasta el día en que nos morimos. Y el hecho de que estén en nosotros no quiere decir que Dios sea menos poderoso y menos misericordioso, todo lo contrario. Si Dios tiene un propósito en tu vida, va a usar esos padecimientos, esas luchas para fortalecerte y para obligarte a siempre mirar hacia Él. Entonces Pablo dice, ya se les olvidó la exhortación que como a hijos se nos dirige. Esto está en la Escritura, en Job, capítulo 5, 17. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque hay veces que sí, que también Dios nos va a dar un pau, nos va a coger una correa y nos va a dar 2 correazos, generosos, digamos. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros pensamos que la disciplina es evidencia del odio o la indiferencia de Dios? Todo lo contrario. La disciplina es evidencia del amor de Dios para con nosotros. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te entiende? Por eso que yo decía antes, si Dios no tiene propósito en tu vida, Él te va a dejar tranquilo. Haz lo que te dé la gana, te vas a ir al infierno de todas maneras. Pero si Dios tiene un propósito en tu vida y Él te ha recibido como hijo y eres hijo legítimo, Él va a tratar contigo. Porque su deseo es que tú seas saludable y que reflejes los valores del reino de Dios y su carácter. Entonces recuerda eso, que la marca de tu legitimidad es muchas veces la disciplina y el trato de Dios y un poco de sufrimiento. Y entonces mira lo que dice aquí, si soportáis, ya voy aterrizando, si soportáis la disciplina, si usted aguanta, si usted se somete a ella, si usted deja que cumpla su propósito en su vida, Dios os trata como a hijos. Hay mucha gente que cuando pasa por tribulaciones en su vida, ¿sabe lo que hace? Echan un pie, se desaparecen de la iglesia, dejan de orar, dejan de servir, dejan de dar, su fe se apaga y usted no los ve por un buen tiempo, hasta que regresan otra vez, ya se le pasó la perreta, entonces vuelven. Han perdido tiempo. No, hay una forma de uno actuar. Cuando viene la lucha en nuestra vida, cuando viene el trato de Dios, hay que soportar la disciplina, hay que recibirla. Hay una palabra que ha estado corriendo en mi vida últimamente acerca de todas estas cosas. Lamentaciones capítulo 3, se me ocurre ahora. Es un pasaje terrible, es poderoso pasaje que bien podríamos dedicar un tiempo a ello con este tema del sufrimiento. El profeta Jeremías, viendo el dolor de su pueblo, viendo todo el sufrimiento al cual estaba sometido su pueblo, y él sufriendo en carne propia el dolor, la tragedia, las masacres de su pueblo de parte de un ejército invasor, por todo el pecado que había en ellos precisamente, él habla. Ese capítulo 13 es un capítulo sublime. Él habla dice el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Lea esa parte. Es terrible cómo Jeremías percibe a Dios tratando con él en una manera severa y terrible y pasándolo por un sufrimiento emocional increíble. Y él pasa a través de ese proceso largo, ahí léalo, porque a veces nosotros creemos como que Dios es solamente candy, ¿no? Dulces y golosinas y grandes banquetes. No, Dios tiene un lado, como le digo, siniestro, que me hace amarlo más y respetarlo más. Entonces, este capítulo va de tono menor y lóbrego y sombrío a un tono de como que comienza a amanecer la luz en el versículo 22.
aún antes, un poquito antes, versículo 19. Pero en el versículo 22 él entra en un periodo, deja de quejarse y de lamentar el trato tan terrible de Dios en su vida. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando tú estés pasando por largos tiempos de sequía, de esterilidad, de desierto, de prueba en tu vida, espera el amanecer de Dios. Espera en Él, alábalo, besa la mano del que te ha azotado y sujeta tu vida a Él y a su voluntad. Y deja que Él cumpla su propósito en Él, en ti. Deja que se pasee sobre ti si Él quiere. Y simplemente baja la guardia, deja caer tus brazos, deja que Dios cumpla su propósito en ti y que Él termine todo lo que Él quiere hacer contigo. Y entonces Jeremías dice, por tanto en Él esperaré. Mire qué lindo esta parte acá. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Te entiende? Cuando usted esté pasando por grandes pruebas, tribulaciones, usted esté en su lecho ahí a las 3 de la mañana y no pueda reconciliar el sueño, péguese un poquito más de la almohada, arrópese mejor y espere en silencio la salvación del Señor. Diga, Padre, sácame de esta prueba, voy a esperar en ti. Hay veces que lo único que usted podrá decir es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay veces que lo único, cuando usted esté pasando por una dificultad en su vida, lo único que usted va a poder hacer es agarrarse de la falda del Señor hasta que pase la tribulación y la prueba. Entonces dice, bueno es esperar en silencio. Espere pacientemente. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y cómo es que dice que más? No recuerdo ahora. Y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pues cuando el mundo ve que tu sufrimiento y tu padecimiento, que lo padeciste en el Señor, y ve que saliste brillando como el oro, más fuerte que nunca, aprenderán a temer y a respetar al Señor y amar al Señor también. Porque somos testigos ante el mundo. Y mire esta expresión escandalosa de Jeremías. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jóvenes que estén aquí, mientras más temprano Dios comience a trabajar en su vida en forma seria, mejor va a ser para ustedes. Oiga, pídale a Dios que le ayude a vivir una vida cristiana auténtica, no esa vida barata que hay por ahí, de evangelio pasado por agua. Viva un evangelio, joven, viva un evangelio, trágate el elixir del evangelio hasta la última gota de la botella. No cortes esquinas. No trates de buscar atajaderos en la experiencia cristiana. Vive el evangelio totalmente, con todo, con lo sublime y con lo terrible, con las pruebas y las experiencias del poder de Dios, con el domingo de la resurrección y también el viernes de la crucifixión y el sábado de estar en la tumba por un tiempo. Vívelo todo. Deja que Dios trate contigo y que te forme para ser un hombre, una mujer poderosa en la fe. Mientras Dios más temprano comienza a trabajar en tu vida, mejor para ti. No le digas a Dios lo que Él tiene que hacer, lo que tú quieres que Él haga con tu vida. No, dile, Señor, pásame por donde tú quieras. Y simplemente dame la fe y la fortaleza y el discernimiento para entender lo que tú estás haciendo en mi vida y beneficiarme hasta lo máximo. Porque entonces tú vas a ser un hombre, una mujer poderosísima de Dios. Es que necesitamos el yugo de Dios, necesitamos el trato de Dios. Sin el trato de Dios somos simplemente caballos corriendo silvestres en el campo y nadie nos puede hacer nada bueno con nosotros. No se pueden montar sobre nosotros, no nos pueden usar como carga, no nos pueden usar en la guerra, simplemente corriendo por allí con el crin volando, la crin volando al aire. Eso es todo. Pero si vamos a ser útiles, Dios tiene que domarnos.
Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Wow. Les prometí hace un rato que iba a terminar y tengo que terminar, pero léalo usted y medite en eso. Dios no trae la prueba a tu vida porque Él se goza en tu sufrimiento. Dios la trae porque es necesario. Y cuando tú estés pasando por grandes tribulaciones, sabe que Dios está allí también llorando contigo. Cualquier cosa que tú pases en tu vida, no digas, oh, ¿dónde está Dios ahora? Él está metido contigo en el circo romano allí, sangrando contigo y padeciendo el dolor de su hijo o de su hija contigo, diciendo, wow, qué pena que tengo que azotarlo, qué pena que tengo que tratar con él, qué pena que tengo que pasarlo por esta tribulación. El Espíritu poderoso de Dios está sobre ti en ese momento, fortaleciéndote y ministrándote. No has quedado solo. Aprende a vivir. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lea el resto de la historia usted, hermano. Yo creo que Dios nos está hablando en este mismo momento. Yo sé que muchos de ustedes, nosotros, o estamos pasando por dificultades o pasaremos por ellas, y Dios quiere inocularnos y darnos una buena medicina preventiva antes. Esto es para bendición, y el mismo hecho de proclamar esta palabra ya nos está sanando. Yo lo creo así. Aprendamos a padecer como hombres y mujeres de Dios. Amén. Baja tu cabeza un momento ahora mismo. Recibe esta palabra en tu vida. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Guerrero, guerrera de Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas en tu vida. Somos los más afortunados de la tierra, porque Dios nos ha escogido para formar a Cristo en nosotros, y nos está llevando a través del entrenamiento de un soldado, porque quiere un guerrero poderoso. Él quiere una guerrera efectiva. Él quiere un instrumento de su reino. Regocíjate, porque no hay pérdida para los hijos de Dios. Todo es ganancia, todo es redención, todo es crecimiento, todo es esperanza, todo es bendición. Yo celebro el trato de Dios en mi vida, aún mientras me duele. Por fe creo que es para bien, y te invito a unirte al trato de Dios. Únete al trato de Dios. Únete a la medicina divina, únete a la terapia de Dios que está tratando contigo, porque Él quiere que seas feliz y que al final de todo entres al reino de los cielos y goces de su eternidad perfecta. Un día tú mirarás hacia atrás y verás que toda esta disciplina por la cual pasaste, wow, qué bueno que la pasé, dirás, porque aquí estoy ahora. Y te reirás de tus dolores, y lo que te pareció una tragedia irredimible, la verás quizás como el momento cúspide de tu vida, el momento formativo más importante de tu vida. Yo te invito a vivir la vida cristiana con todo lo que ella incluye, los padecimientos y también la gloria de Dios. Todo es parte del buen propósito de tu Padre Celestial. Señor, por esta palabra recibimos en este momento nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo gozo. Perdónanos por resentir tu trato y por darle un nombre inapropiado a lo que es una muestra de tu misericordia, de tu bondad y de tu amor. Yo pido que mis hermanos y hermanas en esta tarde, Padre, los que están pasando por diversas tribulaciones, sean fortalecidos en el hombre interior, en la mujer interior, y renovados para continuar la carrera de la fe, Padre. Oh Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Y hágase tu voluntad en mí y en cada uno de mis hermanos, en esta iglesia, en este ministerio, Señor. Bendecimos a esta familia misionera, Padre. Cúbrelo con tu gracia, y en los tiempos de soledad, en que ellos se sientan tristes y afligidos,
Que venga tu Espíritu poderoso al lado de ellos para fortalecerlos y consolarlos e infundirles esperanza, y úsalos para tu gloria, Señor. Y así por todos nuestros hermanos en toda la tierra que padecen persecuciones indecibles, Padre. Que tu gloria, tu Espíritu, Señor, tenga misericordia y los fortalezca también. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor.